¿Cómo te fue? Ok. Screen sharing y grabando. Ok. Se fue bien cerca. Bueno. Sí. Ok, empiezo, son las 12. Ok. Buenas tardes. Para continuar con el módulo de preoperatoria, hoy vamos a hablar de la evaluación preoperatoria en los pacientes en terapia de reemplazo renal. Como contenido, tenemos primero los objetivos, posteriormente pues una breve introducción de por qué es importante pues, ciertos aspectos de la evaluación preoperatoria y por qué debemos tenerle especial cuidado a los pacientes en terapia de reemplazo renal, cómo hacemos la evaluación de estos pacientes, el manejo, qué recomendaciones podemos darle de manejo tanto preoperatorio como intraoperatorio y en el postoperatorio, y finalmente pues los puntos para llevar a casa. Como objetivos, identificar los riesgos relacionados al evento quirúrgico en los pacientes con enfermedad renal crónica etapa 5, determinar los componentes de la evaluación preoperatoria en los pacientes en terapia de reemplazo renal, establecer las recomendaciones de manejo durante el perioperatorio y orientar las estrategias para disminuir el riesgo de reagudización en los pacientes con enfermedad renal crónica que todavía no están en etapa no terminal. Bueno, como introducción, importante pues, importante pues saber que es una enfermedad pues, prevalente en Panamá, los pacientes en diálisis. Este estudio fue tomado de un estudio del 2020, aquí en Panamá, con una estadística de 2.714 pacientes en hemodiálisis crónica en nuestro país. Como, bueno, para recalcar ya porque es importante la diferencia entre un paciente sin enfermedad renal crónica y los pacientes en hemodiálisis, tenemos pues el impacto en la morbimortalidad. Primero podemos ver que en realidad estos son pacientes que son muy comórbidos, podemos ver que el 42% tiene enfermedad coronaria aterosclerótica, un 40% ya tiene diagnóstico de falla cardíaca y un 37% tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, son pacientes que, como tal, su riesgo cardiovascular está aumentado, además de que la enfermedad renal crónica es un factor independiente para efectos adversos cardiovasculares. Esto es un estudio donde comparaban ya lo que era la mortalidad en los pacientes sin enfermedad renal crónica y los pacientes en diálisis en diferentes pues, tipos de cirugía. En la cirugía vascular podemos ver que la mortalidad a los 30 días en los pacientes sin enfermedad renal crónica es de 1.4%, mientras que en los pacientes en hemodiálisis es del 7.2%. Y de manera predominante tenían complicaciones de tener que ser reintervenidos. En los pacientes con artroplastías, entonces podemos ver que también aumentaba la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que eran sometidos a artroplastía de cadera, de 0.13% a un 1.8%. Y principalmente lo que más requerían estos pacientes era transfusiones y posteriormente la formación de hematomas. En los pacientes ya que eran llevados a cirugía general electiva, predominantemente abdominal en un 94%, podemos ver que en los pacientes en diálisis la mortalidad era del 12.7%, mientras que en los pacientes sin enfermedad renal crónica es del 1.5%. Y como complicación principal nuevamente era pues el retorno bueno, requerían reintervención y posteriormente las complicaciones respiratorias. Entonces, ¿cómo hacemos esta evaluación preoperatoria? Siempre primero está nuestra historia clínica. Debemos indagar por cuánto tiempo ha tenido pues, enfermedad renal crónica y cuánto tiempo ha estado en la terapia pues, de reemplazo renal que tenga el paciente y la severidad pues, de la enfermedad renal crónica y su etiología.
Siempre las comorbilidades, como mencioné previamente, son pacientes que tienen pues múltiples comorbilidades y tenemos que intervenir en cada una de estas. Siempre inspeccionar el sitio de diálisis del paciente. Si es una fístula o un injerto, tenemos que determinar la patencia de este. Y si tiene un catéter, siempre tenemos que inspeccionarlo por datos de infección. Además, una vez identificamos el sitio de acceso vascular de la diálisis, este debe ser marcado, esta extremidad, para evitar el día del proceso quirúrgico que esta extremidad sea utilizada. Por ejemplo, el brazo que tenga pues fístula o que tenga el injerto debe ser marcado para evitar, además de punciones, también se debe evitar pues la toma de presión arterial de este lado. Siempre deben tener un hemograma previo a la cirugía, pues ya como sabemos, estos pacientes pues suelen presentar anemia, y esto va a tener pues una influencia tanto en el riesgo operatorio como en el riesgo de sangrado de estos pacientes. En los electrolitos, predominantemente sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Importante, los medicamentos que está utilizando el paciente, y si está utilizando quelantes de fósforo, estos deben ser omitidos previo a la cirugía, porque como sabemos estos van a quedar nada por boca y puede tener disminución de los niveles de fósforo. Que ocasiona pues mayor riesgo de intubación mayor riesgo de intubación. En los tiempos de coagulación, estos en realidad no están indicados, incluyendo el tiempo de sangrado, que es el de los estudios, el que más se ha relacionado con el riesgo de sangrado por uremia. Sin embargo, está demostrado que, a pesar de que eso es el más relacionado, no nos garantiza un tiempo de sangrado normal, no garantiza pues que no vaya a presentar un sangrado importante, por lo cual en realidad no se indican previo a la evaluación. Y en los pacientes trasplantados, siempre debemos pues indagar en qué medicamentos está utilizando y referirlos a su nefrólogo de cabecera, porque ya se tiene que valorar pues el ajuste del tratamiento inmunosupresor. En cuanto al potasio, importante recalcar que el día de la cirugía todos los pacientes deben tener un valor de un potasio previo a esta, y vamos a hacer los ajustes acorde al mismo. Y siempre valorar, pues, bueno, esto lo voy a mencionar más adelante, según el valor si requieren ya hemodiálisis el día de la cirugía. Ok, continuando, bueno, con el riesgo la evaluación del riesgo cardiovascular, como mencioné, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente para los efectos cardiovasculares adversos mayores. Entiéndase como estos, lo que es la muerte súbita, falla cardíaca, arritmias y el síndrome coronario agudo. Entonces, no hay en realidad recomendaciones generales de cómo realizar independientemente la evaluación del riesgo cardiovascular en un paciente con enfermedad renal crónica de etapa 5. Los estudios son limitados, pero dentro de todos los scores que se pueden utilizar para la valoración del riesgo cardiovascular, recomiendan el del American College of Surgeons, porque es el más completo y este también incluye entonces si el paciente se dializa o no. Siempre deben tener pues un EKG, recordando el ecocardiograma, esto es en una cirugía electiva, un paciente en diálisis debe tener un eco cada 3 años, entonces pues deben tener ya uno dentro de este periodo, y valorar la capacidad funcional. Importante que muchos pacientes pues en hemodiálisis pueden no tener una capacidad funcional adecuada según su periodo interdialítico en el cual se evalúa. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí quedó la grabación en ese punto. Ya. Ok, entonces en cuanto al manejo preoperatorio, múltiples cosas a tomar en cuenta. El primero es la hipertensión arterial. La mejor manera de controlar la hipertensión arterial en el paciente en diálisis es realizarle una diálisis óptima, lograr pues la euvolemia. Recordando que estamos hablando pues de cirugías electivas, entonces se debe coordinar la cirugía el día después de la diálisis. Idealmente se va a hacer la diálisis el día pues previo a la cirugía, ya que se ha demostrado que a medida que aumenta el periodo entre la diálisis y la cirugía, asimismo aumenta los efectos, bueno, los resultados adversos. Entonces, se puede considerar
descontinuar los IECAS o los ARAS si los están utilizando. Sin embargo, en un paciente donde ya se alcanzó su peso seco y persisten hipertensos, y es con este medicamento que estamos logrando pues una presión arterial adecuada, se continúa el mismo. Y si los pacientes utilizan diuréticos, entonces también puedes descontinuarlos previo a la cirugía si se logra pues un peso seco. En cuanto a los medicamentos que se van a utilizar en el intraoperatorio, se utilizan medicamentos intravenosos como la betalol, hidralazina, diltiazem o nitroglicerina. En la presión arterial ideal para lograr en estos pacientes menos de 140/90, pero como sabemos, ya contraindicación como tal es 180/110. Ok. El riesgo de sangrado es otro de los factores a tomar en cuenta, mencionando pues que tienen el principal también, el principal riesgo que tienen es en los pacientes pues que no se han realizado pues una diálisis óptima y tienen uremia. Además de esto, se debe evitar la heparina durante la diálisis, y cuando se realiza diálisis posterior a la cirugía se puede volver a utilizar heparina durante la misma 24 a 48 horas después de haber asegurado pues hemostasia. Muy importante, otros factores a tomar en cuenta por el riesgo de sangrado del hematocrito, pues esto afecta la reología de la sangre, y usualmente cuando tenemos un hematocrito óptimo, tenemos pues lo que es los glóbulos rojos en la parte central del vaso sanguíneo y las plaquetas en la periferia, lo que permite pues la unión a el daño a donde está pues la lesión endotelial. Sin embargo, en la presencia de anemia pues se torna turbio el flujo y pues disminuye la adherencia plaquetaria. En caso de ya de sangrado, que no puede ser pues detenido intraoperatoriamente, entonces se puede administrar desmopresina, que ya veremos pues más adelante también en el intraoperatorio. Y como mencioné, pues diálisis óptima es el mejor manejo de la misma. Ok, entonces en cuanto a la anemia, nuestra hemoglobina meta en los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5 es 10 a 11.5. Ya en nuevamente una cirugía electiva, siempre tenemos que valorar si estos están, si está debajo, si se puede todavía ajustar la dosis de eritropoyetina y realizarle estudios de hierro, pues de todos modos este es en realidad muy predominante una predominante causa de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, y no solamente pues la deficiencia de eritropoyetina. Y corregir estos previo a ser llevados al acto quirúrgico. Ya en los pacientes, pues el manejo en el preoperatorio de la diálisis, como mencioné, pues identificar el sitio de acceso vascular que debe estar marcado durante la operación, evitar pues verificar por datos de infección en el catéter que presenta el paciente, y debemos evitar entonces colocarle líneas centrales o PIC al paciente durante la cirugía, pues ya sabemos que esto puede disminuir entonces los accesos vasculares a futuro del mismo. En cuanto a la diálisis preoperatoria, como había mencionado pues previamente, idealmente se realiza el día antes. Debemos lograr pues el peso seco del paciente. No está recomendado realizar una diálisis más intensa de lo usual, ya que no está demostrado que esto mejore pues los resultados postoperatorios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta siempre cuando se va a realizar pues la diálisis previa a la cirugía, qué es lo esperado que sangre el paciente, y también pues qué es lo esperado que se le coloque de líquidos. Y como mencioné, pues evitar la heparina el día previo a la diálisis. Si se valora entonces el potasio el día de la cirugía y este es mayor a 5.5 o es menor a 5.5, pero tiene cambios en el EKG, se debe realizar entonces diálisis el día de la cirugía. Y esto es hablando ya de una cirugía pues nuevamente electiva, donde se puede retrasar unas cuantas horas la misma o al día siguiente, y para entonces poder normalizar el potasio. En cuanto a la diálisis peritoneal, los pacientes que se encuentran en esta, idealmente, pues va a depender de la cirugía. Si es una cirugía abdominal, se debe colocar pues un catéter transitorio de hemodiálisis y realizar la diálisis transitoria durante el perioperatorio.
Si es una cirugía no abdominal, se puede continuar la diálisis peritoneal. En esta sí se recomienda realizar pues una diálisis más intensa, pues no van a reiniciar inmediatamente, probablemente pues el día de la cirugía, que no se va a realizar la diálisis. Y siempre debe haberse drenado pues el líquido dialítico previo a la cirugía. En cuanto pues al manejo preoperatorio de los pacientes trasplantados, siempre valorar pues la función del injerto con sus laboratorios con las pruebas de función renal previo a la cirugía, valorar el riesgo de lesión renal aguda en el postoperatorio, y vamos a hablar pues las intervenciones que podemos tomar para evitar pues el desarrollo de lesión renal aguda y corregir los electrolitos como mencioné previamente. En cuanto a la inmunosupresión, debemos pues consultarle al nefrólogo como tal el manejo de esto es en cirugías electivas nuevamente, y lo que podemos también recomendar en cuanto a las transfusiones, el uso de unidades de glóbulos rojos empacados leucorreducidos. En cuanto al manejo ya en el intraoperatorio, pues los anestésicos, que ya en realidad pues como tal se escapa de nuestras manos, pero sí podemos recordar titular para la tasa de filtración glomerular los pacientes porque no están en diálisis todavía, y que se debe pues preferiblemente utilizar un bloqueo regional. Si se utilizan, en cuanto a los anestésicos a utilizar, recordar en los opioides que idealmente no se debe utilizar pues ni morfina, y el recomendado en realidad es el fentanilo dentro de los opioides a utilizar. En cuanto a la hipercalemia, pues como he mencionado previamente, lo más óptimo pues sería la diálisis el día previo a la cirugía, y se debe evitar utilizar succinilcolina durante la cirugía, pues esta aumenta 0.5 miliequivalentes de potasio en estos pacientes. En cuanto a la sobrecarga de volumen, si se administran muchas cantidades de líquidos durante la cirugía y notamos ya datos de sobrecarga, debe haber una estrecha comunicación entre el equipo quirúrgico, anestesia y el equipo médico para coordinar una diálisis postoperatoria de ser necesaria. Y en cuanto pues al manejo del sangrado, se puede aplicar entonces desmopresina, que va a aumentar la liberación del antígeno de von Willebrand, lo que pues va a aumentar el factor 8, aumentando entonces ya la cascada de coagulación. Y bueno, en este caso se puede utilizar en dosis de 0.3 miligramos kilo, ya sea intravenosa o subcutánea, recordando que subcutánea va a tener un inicio de acción pues más tardío a la intravenosa, pues en el caso de ya sangrado que no puede ser detenido intraoperatorio. Y transfusión de plaquetas de ser necesario si el paciente pues ya presenta trombocitopenia. El manejo postoperatorio, la analgesia, pues evitar la meperidina, la morfina, es importante la morfina, que en realidad su mecanismo por el cual lo debemos evitar es porque se metaboliza a metabolitos activos que sí requieren pues eliminación renal. Entonces estos sí van a permanecer circulando. Y los AINES pues también deben ser evitados porque ya ellos tienen pues mayor riesgo de sangrado. Los indicados, acetaminofén, tramadol, y ya en dolor pues más intenso, fentanil. En la diálisis, pues evitar la heparina 24-48 horas posoperatorias después de asegurar hemostasia, y ya indicaciones de diálisis de urgencia en el postoperatorio cuando presentan hipercalemia y sobrecarga de volumen. Nuevamente recordando la estrecha comunicación entre ambos equipos, el quirúrgico y el médico. Y en los pacientes que presentan ya pues anemia en el postoperatorio, valorar si tienen pues resistencia a eritropoyetina, recordando tenemos que valorar pues los niveles de hierro en estos pacientes, y si tienen por ejemplo resistencia a la eritropoyetina por la cascada inflamatoria que se produce por la cirugía. Y los candidatos a trasplante, los pacientes que pues esto es una meta en el futuro, limitar las transfusiones porque esto pues aumenta la sensibilización de ellos. En los pacientes que no están en enfermedad renal, en terapia de reemplazo renal, perdón, cuando tienen enfermedad renal crónica no terminal, debemos evitar pues la reagudización de las mismas.
Aquí hay pues múltiples scores que se han utilizado, bueno, que se han estudiado para predecir el riesgo de lesión renal aguda durante la cirugía, pero en realidad ninguno ha demostrado puede ser muy fidedigno. Entonces, en realidad siempre lo que debemos recomendar las estrategias para evitar el riesgo de este es pues mantener la normovolemia, evitar tanto la hipo como la hipertensión, minimizar el uso de contraste, si se va a realizar pues una tomografía que sea sin contraste o que se realicen pues ultrasonido, descontinuar los medicamentos nefrotóxicos de ser posible y siempre monitorizar pues la diuresis y la creatinina postoperatoria. En el caso tal el paciente utilice IECAS o ARAS, pues descontinuar los mismos, al igual que los diuréticos durante el periodo perioperatorio. Y ya pues como puntos para llevar a casa, que la enfermedad renal crónica pues constituye un aumento en la morbimortalidad en múltiples intervenciones quirúrgicas, como mencioné al inicio. Debemos evaluar cuidadosamente el riesgo cardiovascular, pues como ya sabemos, es la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica y este es un factor independiente para los efectos adversos cardiovasculares. Durante el perioperatorio debemos evaluar siempre volemia, los electrolitos y la presión arterial. Y el manejo pues preoperatorio de los pacientes con la enfermedad renal crónica es multidisciplinario, con la comunicación efectiva entre el equipo quirúrgico y el equipo médico. Y las referencias. Si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cuál crees tú que es la recomendación más importante que se debe dar cuando tenga un paciente que cumple que hace diálisis y 4 días se quita normalmente un procedimiento de algo electivo? ¿Qué es lo que ellos tienen que estar pendientes de ese paciente? Bueno, ¿Por qué deberían coordinar? siempre se debe coordinar pues la diálisis el día previo a la cirugía. Y en caso tal pues no se pueda, como tal por ejemplo, si sería un lunes, pues que la cirugía sea un martes para que se pueda realizar un lunes. Con respecto a los pacientes urémicos, tienen un rango de uremia normal, urémico de 100, bueno, es jugadores locos y el paciente depende cuando es agudo, hay que dializar urgente. Se habla mucho de la parte de página, pero la discusión plaquetaria no sé si leyó algo de eso. Bueno, en esa parte lo que recomendaban era la desmopresina, Sí, el uso de la desmopresina, sí. Que a veces se le da traumatología, por ejemplo, eso la verdad no, nada de eso tiene evidencia. Eso es como medio susto del humano porque no quiere meter pacientes para porque ellos piensan que va a sangrar. Igual no pasa mucho cuando vamos a poner estos vasculares. No, que no va a sangrar, que inventan cuantas cosas que va a tomar ahí. Si uno tiene una duda razonable y piensa que realmente el paciente va a tener dificultades, pero va a hacer recambio de paquete, medio anecdótica porque no tiene porque te va a pasar en un turno que lo van a llamar, que llama telematólogo para definir qué vamos a hacer, porque ese no tiene que no lo instituto, bueno, no pasa. No, que va a tener discusión, no lo que pasa mucho con los cardiovasculares. Es una cosa que yo no quiero hacer nada. No sé si hay algún otro comentario. Es importante pues que ya la paciente como historia final del paciente y lo operan en el abdomen va a quedar ya no va a poder volver a la película. Probablemente necesitar algún y bueno, pues eso hay que considerarlo por el paciente y no si viene de urgencia, pues ya probablemente va a perder esa forma de Un poco, sí, de cuándo, si requieren o no. Obviamente esa parte ya la de directo al psicólogo. Sí. Hay que estar pendiente de nosotros, sobre todo la parte de los antecedentes que tienen los pacientes. Digo, en estos hospitales todo, pero muchos hospitales interiores no tienen sus especialistas y él es el que hace esas recomendaciones generalmente. Bueno, entonces, nada para recordar.